Muy buenas tardes. Vamos a acomodarnos para dar inicio a este segundo día de las jornadas número 32 de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora, Administración, Contabilidad y Economía, y las 22 del Colegio de Graduados de Lomas de Zamora. Vamos a nombrar algunas autoridades presentes en este segundo día de las jornadas. El señor decano de nuestra facultad, Magíster Franchignoni Gabriel, secretaria académica, Magíster Norma Salvatierra, el profesor Marcos Ochoa, el señor secretario Pondmoguilnie, Marcelo de nuestra facultad, y Mario Helfestein, secretario económico-financiero de nuestra facultad. Desde ya, muchísimas gracias por estar, a los docentes, graduados, alumnos, estudiantes, y vamos a darle la palabra a nuestro colega, el profesor Néstor Fleitas, para hacer la presentación de esta primera parte del segundo día de las jornadas de Administración, Contabilidad y Economía. Buenas noches. El tema de esta charla está vinculada a la energía. Como ustedes bien saben, la economía funciona alrededor de una energía que la abastece, y las características que tenga la generación y la provisión de energía a la economía determina cuáles son las ramas de la industria y cuáles son los bienes y servicios que circulan en la sociedad, y va determinando también qué tipo de empresas y cómo funcionan las empresas dentro del sistema económico. Hablar de energía no es común. Felicito a los organizadores de esta jornada que hayan instalado esta temática tan importante en la economía y particularmente de nuestro país. No se trata en este ámbito universitario de hablar de presunciones y solamente de conceptos no acompañados de los datos y de un tratamiento serio y racional de la temática. Por eso es que hoy invitamos a Alejandro Eintos, que es licenciado en Economía, tiene una vasta trayectoria en la temática, es docente de la UBA, integrante de la Fundación ALEM, y bueno, autor de muchas publicaciones, escribe periódicamente en los diarios más importantes del país. Así que bueno, es un honor para la facultad recibirlo esta noche. Así que Alejandro, directamente te doy la palabra y bueno, muchas gracias por tu visita. Al contrario, hola, buenas noches a todos. Bueno, para mí es un placer, un orgullo estar aquí en esta casa con amigos que me han invitado a participar de esta jornada, a quienes agradezco especialmente. Es la primera vez que estoy en la Universidad de Lomas y en esta facultad, así que es una alegría para mí, y de vuelta les agradezco la recepción. Yo me dedico a la energía, a la economía de la energía, soy economista, y hace ya unos cuantos años que me dedico particularmente al problema de las tarifas y a la contracara que tiene fijar mal las tarifas de los servicios públicos, que son los subsidios. Cuando, digamos, la tarifa es un precio de la economía, veo muchas caras jóvenes, muchos estudiantes de la materia, seguramente futuros colegas. Así que ustedes seguramente han visto en sus sucesivos cursos de economía la problemática de los monopolios naturales. Un sector de la economía, un determinado servicio o actividad que presenta características de monopolios naturales, generalmente es intervenido por el Estado, regulado por el Estado, quitado del mercado. Y cuando vos quitás del mercado una actividad, esa actividad ya deja de tener un precio y pasa a tener una tarifa. Si el Estado fija la tarifa por debajo de los costos medios,
repasando el manual de microeconomía, no quedará otra que el Estado subsidie esa actividad para permitir que todo aquel que necesite acceder a ese servicio pueda hacerlo, aún aunque pueda pagar una parte del costo y no el total. Las buenas prácticas dicen que esos subsidios deben estar focalizados en la población vulnerable, es decir, aquella que no puede pagar la totalidad de los costos. Los últimos 20 años de la historia económica argentina nos muestran que nosotros, como país, como gestión económica, y no importa la gestión que lo haya hecho, nos empecinamos en no seguir estas buenas prácticas y en lugar de focalizar los subsidios en la población vulnerable, lo hicimos de manera generalizada. Todos, estemos en condiciones o no de pagar los costos de los servicios públicos, recibimos un subsidio financiado en última instancia por el Estado. Esa política, aparentemente de subsidio generalizado, ha encontrado un límite, digamos, en la insuficiencia financiera o económica o en el déficit de las cuentas públicas. Yo lo que les traje hoy es una presentación que intenta mostrar un poco esta historia de los últimos 20 años, mostrar cómo estamos hoy y quizás qué puede pasar en estos temas en los próximos tiempos, en los próximos 2 años. Me voy a parar para pasar la presentación. Perdón. Ahí se ve. Bueno, lo que ustedes ven ahí, digamos, es el resultado de esta política de subsidio generalizado. En los últimos 4 gestiones de gobierno. 2 gobiernos de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno actual de Alberto Fernández, con una proyección, ustedes tienen ahí lo que el gobierno en el 2023, lo que dice el presupuesto, que es lo que la Argentina se comprometió con el Fondo Monetario a cumplir. Como ven, en los últimos 16 años la Argentina se gastó en subsidios, energía más transporte, hay otros subsidios, pero solamente los rubros de energía más transporte, la friolera de 214.400 millones de dólares. El país le destina más de 13.000 millones de dólares por año, promedio, en los últimos 16 años, a los subsidios. ¿Sí? Y ahí tienen el promedio de cada una de las administraciones, en ningún caso baja de los 10.000, pero esos promedios esconden picos y valles, ¿no? Y ustedes ven, no sé si esto tiene ahí está. Esta serie arranca, digamos, en el 2008, que es cuando, digamos, los subsidios empiezan a tener una magnitud en las cuentas públicas que empiezan a tratarse de manera diferenciada. Ustedes si ven los registros de la SAP, por ejemplo, empiezan a aparecer los cuadros que hablan específicamente de los subsidios económicos y arrancan en 6.000, ayúdenme porque lo veo lejos desde acá, 6.200 millones, llegan a un pico de 21.200 millones, ¿sí? Vuelven a bajar, digamos, este es el ajuste, el aumento de tarifas. ¿Bien? Ahí hay una combinación de aumento de tarifas y baja de los costos de la energía, ¿sí? En este tramo la Argentina importaba gas a $18, acá lo importamos a $4. ¿Sí? Esto te explica también la caída a 4.000 millones de dólares en el cierre del 2019. Y a partir del 2019, congelamiento tarifario, ley de emergencia económica, antes de la pandemia, antes de la guerra. ¿Sí? Inflación creciente, los costos siguen la inflación, con tarifas congeladas. Acá tenés el resultado. ¿Bien? Junio del 22, cambio de equipo económico, se terminaron los dólares, hay que renegociar con el fondo,
Y lo que tienen acá es el compromiso de reducción de los subsidios, pero que es equivalente a la reducción total del déficit fiscal que la Argentina se comprometió con el Fondo Monetario. ¿Sí? El año pasado, el déficit primario de la Argentina terminó en 2,4. Este año nos comprometemos a que cierre en 1,9. Esa diferencia se explica 100% por la reducción de los subsidios a la energía, es decir, por los aumentos de las tarifas. Y si hacemos zoom en esa reducción de los subsidios, digamos, no es por la reducción de los subsidios al gas, no es por la reducción de los subsidios al transporte, que ahora vamos a ver que están aumentando, no están bajando, sino que es por la reducción de los subsidios al sector eléctrico. Y eso explica los aumentos del 1 de mayo, ¿sí? Que todavía no pagamos, ¿eh? No crean que ya pasó. Las facturas van a llegar julio, agosto, ¿sí? Con los aumentos. Así que piensen cuando prenden el aire acondicionado o la calefacción eléctrica. Entonces, esa reducción de 0,4, digamos, explica la reducción de los subsidios. Si nosotros miramos, paso rápido para volver, miramos el primer trimestre del año, vemos que los subsidios caen, y caen fuerte en particular en los subsidios a la energía, 25%, un montón. ¿Sí? ¿Eso es porque aumentaron las tarifas en lo que va del año? No. Es porque están aumentando las deudas, que es la que ustedes ven acá. ¿Sí? El gobierno, digamos, necesita cumplir con el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario libere los desembolsos, y todos sabemos que faltan dólares en la Argentina. Y para hacer eso tiene que o aumentar las tarifas o aumentar las deudas adentro del sector energético. Hay una parte de deudas que se ven, que es lo que denominada deuda flotante. Y como la gente del fondo no come vidrio, digamos, también tiene límite esa deuda flotante en el acuerdo, pero hay otras deudas que no se ven adentro del sector energético y que son entre privados. Digamos, los productores de gas son privados, las distribuidoras de gas son privadas. Si las distribuidoras de gas, la tarifa no le alcanza para cubrir los costos y no le pagan al productor de gas, hay una deuda entre privados que no te aparece en la deuda flotante. ¿Ok? CAMESA es el sistema nervioso central del sector eléctrico de la Argentina. Es una oficina, un centro de despacho se llama, que permite que en este momento haya luz. Que cuando apretás la tecla de luz de tu casa se prendan las lamparitas. ¿Sí? En ese momento se produce el milagro que vos estás consumiendo energía al mismo tiempo que se está generando. Esa coordinación de oferta y demanda la realiza CAMESA en el despacho. ¿Sí? Esa es la función de CAMESA. Pero desde el 2002 para acá, CAMESA hace un montón de otras cosas. Es el principal pagador de subsidios de la economía argentina. Entonces, las distribuidoras, que son privadas, no pueden pagar la energía que nos venden a nosotros a CAMESA, que es la que despacha, que es privada, es una sociedad anónima. Y si CAMESA no cobra, no le puede pagar al generador, que es privado. Entonces, se están acumulando deudas adentro del sector energético, entre privados, que todavía no aparecen como deuda flotante, pero que van a aparecer en los próximos meses, seguramente en el segundo semestre del año. ¿Bien? Lo que ustedes ven ahí, digamos, es lo que nosotros creemos que es un escenario posible para los próximos 2 años. Digamos. De esto no se sale de shock. Digamos, no es posible reducir estos más de 2 puntos del producto de la noche a la mañana. Hay una parte de la población que es pobre, vulnerable, a la que hay que proteger y a la que hay que ayudar a que siga manteniendo los servicios eléctricos, de gas o de transporte. Pero también hay una clase media que si vos le
subís la tarifa por 5 de un día para el otro, le rompés la economía familiar. Y además hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dice al Estado argentino, che, hacelo de manera gradual, progresiva, prudente. Entonces acá no hay, digamos, a mi entender, esa disyuntiva entre gradualismo y shock. Hay tiempos regulatorios. Las leyes dicen cuánto tiempo demora hacer una audiencia pública. Las leyes dicen cuánto tiempo es necesario entre esa audiencia pública y la emisión de los cuadros tarifarios. Entonces, no hay nada, digamos, para inventar. Digamos, hay un ritmo regulatorio que seguir. Y si vos no seguís ese ritmo regulatorio, seguramente te vas a tropezar con algún fallo de la justicia que te lo va a impedir, como te pasó en el 2017, y vas a volver a ir para atrás. Y eso es lo peor que le podría pasar a cualquier gobierno, de cualquier color. Al próximo gobierno, no importa el color que sea, digamos, necesita irle bien en el primer semestre de la próxima administración, digamos. Y esta batalla de las tarifas, digamos, va a estar en el corazón de la corrección fiscal. Es el segundo renglón del gasto, digamos, después de transferencias sociales, jubilaciones, planes, etcétera. Después vienen las tarifas. Digamos. Corregir los planes sociales es difícil. Todos los ojos están puestos en la corrección de los subsidios. Bueno, ustedes acá lo que tienen es, lo que les muestro, es la evolución en términos acumulados de los subsidios, 12 meses acumulados cada mes. ¿Sí? Tocó en junio un pico de 5 billones, dice ahí, son millones de millones. 4,6, ¿sí? No te quiero dar la espalda, Néstor. 4,6, junio, ¿qué pasó en junio? Cambió el equipo económico. ¿Sí? Y a partir de ese momento, el ajuste del 25% que les mostraba en la lámina anterior. ¿Bien? Y esta es la deuda flotante. ¿Sí? Estas son las deudas de subsidios que están devengadas pero no pagadas. ¿Bien? A abril, el primer quarter del año, el primer cuatrimestre del año. 0,2 puntos del producto. Nosotros creemos, y es prácticamente seguro, que por lo menos se va a triplicar para el cierre del año. ¿Por qué estamos seguros que se va a triplicar? Porque el 1 de mayo aumentó el precio de la energía que tendría que haberse transferido a la tarifa. Bueno, hay muchas provincias que están en calendario electoral, cuyos gobernadores lógicamente no han publicado los nuevos cuadros tarifarios con los nuevos precios de la energía y por lo tanto las distribuidoras, que son privadas, no le van a poder pagar la energía a Camesa, que es una sociedad anónima privada. Bien, entonces es muy probable que este número, que como ven es la cuenta más relevante, siga aumentando. Bien, aunque corrija en el próximo reporte que nosotros estamos publicando mañana, hay una corrección de este número. Digamos, esta corrección es, digamos, es coyuntural. Este número va a aumentar. Y con la llegada del nuevo equipo económico, vos decime, Néstor, cómo voy de tiempo, si tengo que redondear. Con la llegada del nuevo equipo económico llegó la segmentación. ¿Sí? ¿La segmentación qué es? Bueno, divido la población en 3 grupos. La gente que tiene ingresos altos, la gente que tiene ingresos medios y la gente que tiene ingresos bajos. ¿Sí? Si ganás más de 3,5 canastas básicas, tenés ingresos altos, son algo así como 700.000 pesos por mes. ¿Sí? Y si ganás más de entre 700.000 y 180.000 pesos, estás en los ingresos medios, y si ganás menos, ¿sí? Estás en ingresos bajos. Eso lo que hizo fue, digamos, multiplicar por 3 un problema que ya tiene la Argentina en las tarifas de los servicios públicos, que es la enorme dispersión. Una familia en el AMBA, cualquiera de nosotros, paga
una factura de electricidad o de gas, si tiene gas por red, 3 veces menor a una familia en Córdoba o en Santa Fe. ¿Por qué? Por 2 motivos. El primero, en el AMBA hay economías de escala, ¿sí? En una manzana vive más gente que en un pueblo de la provincia de Santa Fe. Eso es obvio, ¿sí? Pero la razón más importante es que en el AMBA, que depende de la nación, se congelaron las tarifas. Y en las provincias de Córdoba, Santa Fe y en el resto de la Argentina, esas empresas dependen de los gobiernos provinciales que no tienen los recursos para subsidiar y siguieron aumentando las tarifas. Entonces en Córdoba sigue aumentando la factura de PEC, en Santa Fe la factura del EPE y así en todo el resto de las 23 provincias. ¿Sí? Quito a la ciudad de Buenos Aires, que forma parte del AMBA. Entonces ustedes tienen esta enorme dispersión, esto es para el N1, pero a partir de la segmentación también la tenés en el N2 y la tenés en el N3. ¿Bien? Esto es un problema que tiene la Argentina, serio, ¿sí? Porque genera, digamos, una selección adversa, si vos querés, ¿sí? Donde las empresas que quieren producir, ¿dónde se van a afincar? ¿En los lugares donde la energía es más cara o donde la energía es más barata? ¿Bien? Eso es contraintuitivo de un programa de desarrollo territorial sano para el país. Digamos, la política tarifaria, la política energética tiene externalidades que exceden el solo problema fiscal de los subsidios. ¿Sí? La Argentina tiene que replantearse cómo fija esas tarifas, porque te define otros temas, no solamente el bolsillo de las familias, que es muy importante, y más en este momento que todos tenemos salarios deprimidos, pero también te marca el rumbo si vas a tener o no trabajo, si los hijos de determinada ciudad o pueblo de la Argentina van a poder aspirar a tener un laburo digno en su lugar de origen. Esto que les muestro acá, digamos, hasta acá hablamos del precio de la energía. La factura tiene 3 componentes: el precio, los ingresos de las empresas que nos mandan las facturas, que se llama valor agregado de distribución, y los impuestos, que son distintos según el lugar del país. Esto que tienen ustedes acá, lo que congela el gobierno es el valor agregado de distribución de las empresas. Y como ven, a partir de abril del 19, si mal no me equivoco, la tarifa de Edenor y de Edesur, que son las empresas que prestan el servicio en el AMBA y que les mandan la factura seguramente a ustedes, acá, estuvo planchada. ¿La ven? Este es el aumento de mayo, que se suma al aumento de la energía. ¿Bien? Esto es para todos, tengan tarifa social, tengan nivel medio, bajo o alto, todos vamos a recibir estos aumentos en la factura de Edenor y de Edesur, en el AMBA. ¿Bien? Esta línea celeste que ustedes ven acá es la evolución de los costos. Como decíamos antes, los costos siguen la inflación. Ahora, las empresas más o menos van a empezar a cobrar un VAD que cubre los costos de prestación. Ahora, te van a reclamar toda esta área que deberían haber cobrado y no cobraron. ¿Sí? Se financiaron endeudándose con Camesa por energía. Bien, en los balances tienen una deuda. Adivinen a quién se la van a reclamar. Al Estado que le firmó el contrato de concesión. Ahora, llegado a este punto, el último aumento fue este mes, en junio, el gobierno ya anunció no más aumentos por lo que resta del año. La inflación mensual es del
Pónganle el número ustedes. ¿Sí? De acá a fin de año. Todo indica que va a ser difícil que baje. Y si eso pasa, ahora vuelvo, la factura de Denor y de Edesur, esta es la estimación de la factura eléctrica, este es el aumento de mayo, y esto es lo que va a pasar con la factura en términos reales en lo que resta del año. Los aumentos, gran parte del aumento, se va a licuar por la inflación. ¿Sí? El aumento de la energía para los N1, para los altos ingresos, no se verifica para los N2 y N3. ¿Sí? N2, tarifa social, bajos ingresos, N3, ingresos medios. Es contraintuitivo, uno diría que N1 altos ingresos, N2 ingresos medios, N3 ingresos... No, no es así. ¿Ok? Así que hay que pensarlo para decirlo. Así que, digamos, estos aumentos que yo les estaba comentando se van a licuar si no hay más correcciones tarifarias en lo que resta del año. Va a ser peor, digamos, para el resto de los segmentos de la demanda, N2 y N3, y se genera lo que ustedes ven acá, una diferencia enorme. ¿Ven esta diferencia? Son 7 veces. Un N1 va a pagar o está pagando la energía 7 veces más cara que un N2 y un N3. Eso es una enorme dispersión tarifaria y un problema para adelante, porque aunque mantengamos a las clases, a los sectores vulnerables protegidos con una tarifa social, a las clases medias va a haber que arrimarlas al costo, de alguna manera. Eso implica aumentar 7 veces la factura. Va a estar desafiante, decimos los economistas. Y esto pasa con el gas, ¿sí? Esto es lo mismo que pasa con el gas. Hablando del gas, la segmentación trajo un problema adicional, ¿sí? Estos son los precios del gas de la Argentina. La Argentina para un mismo producto tiene 90 precios. ¿Sí? La ley de zonas frías, la tarifa social y la segmentación, digamos, implican que depende del lugar de la Argentina donde estés, podés pagar precios diametralmente opuestos en el precio del gas. ¿Sí? Y si tenés tarifa social, si yo tengo tarifa social y mi vecina de al lado no la tiene, como les decía antes, la diferencia entre mi vecina y yo puede ser de 7 veces en la factura. ¿Bien? Eso es un problema estructural, digamos, más que coyuntural, que nos deja la segmentación de tarifas, que intenta ser una solución a un problema, que es la corrección fiscal de los subsidios, pero te genera un problema de la estructura tarifaria después muy difícil de corregir. Alejandro es un gran difusor del optimismo. Por favor, tomen nota y trasladen a sus familias todos estos augurios para los próximos meses. Bueno, está bien. Yo puedo ser un difusor del optimismo, pero digamos, el tema de las tarifas no es fácil, digamos, y el que les venga a decir, che, yo te lo soluciono el primer día, digamos, es una solución simplista que, como toda solución simplista, quizás no tenga, no sea del todo veraz. Traté de buscar un eufemismo un poco más, pero no lo encontré. ¿Ok? Digamos, no se puede solucionar este problema en 24 horas. Acá no hay shock. ¿Sí? El shock y gradualismo no va acá. ¿Ok? Y no va porque un punto importante que nosotros seguimos insistentemente es el peso de las tarifas en los salarios. ¿Sí? ¿Cuánto pesa el salario? ¿Cuánto pesan las facturas en los salarios? Ustedes acá tienen la evolución del peso de las facturas en los salarios
A partir de este momento, de este punto, empieza la segmentación y se divide. Ahí van los N1, los altos ingresos, y acá van los N2 y los N3. ¿Bien? Esto está hecho sobre el RIPTE, que es el salario promedio de un trabajador privado en el sector formal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Te da 2.6 para el N1. Parecería grave, digamos, 2.6 es lo que dice el INDEC, que pesan más o menos la factura de la luz y del gas, digamos, pero cuando abrís por segmentación, la cosa cambia. Fíjense, el N1, altos ingresos, que gana casi 670 mil pesos, le representa la factura de luz y gas menos del 2%, 1,8 dice ahí. 1,8. Ahora, el nivel 2, que es tarifa social o ingresos bajos, ¿sí?, le representa el 4% del salario. Es decir, al sector más vulnerable, la factura actual, que era bajísima, que estaba 7 veces lejos de los costos, ya es el 4% del salario. Y en los ingresos medios es del 2 y pico, 2,1, ¿no? 2,1. O sea que en los ingresos medios hay trabajo para hacer, en el N1 todavía hay margen, en el N2 se acerca a lo que nosotros llamamos el techo de cristal de las tarifas. Eso es, digamos, autoría propia, autoría nuestra, en el observatorio que tenemos de tarifas en la UBA. Digamos, cuando las tarifas superaron el 5,5%, digamos, a ver, en el 2001 no existían los subsidios, el sistema funcionaba razonablemente bien, la factura de la luz y del gas representaba 5,5% del ingreso promedio de una familia. ¿Bien? En el 2016, cuando se corrigió al inicio del gobierno de Macri las tarifas, superaste el 6% y te apareció el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y te tiró todo para atrás y perdiste un año de gestión. ¿Bien? Nosotros creemos que en el 5, 5,5, 6% hay un umbral que vos no podés cruzar. Y que la próxima gestión, que la próxima, digamos, política tarifaria tiene que poner un ojo acá, digamos. Porque si no te podés chocar. Con esto voy cerrando, digamos, esta idea de subsidiar en términos generales no solamente tiene impacto en la demanda, sino que tiene impacto en la oferta. ¿Quién va a producir algo que la demanda no me lo paga y que lo que no me paga la demanda me lo paga el Estado con subsidios y me lo paga tarde y me lo paga mal? ¿Bien? Entonces vos podés verificar en las estadísticas públicas que hubo una enorme caída en la producción de energía, pre-Vaca Muerta, ¿sí?, que transformó a la Argentina en un exportador neto de energía con un saldo positivo de 6.000 millones de dólares o 6.000 y pico de millones de dólares en el año 2005, 2006, a un déficit de 6.900 millones de dólares en el año 2013. Te pegaste un viaje en el balance comercial energético de casi 13.000 millones de dólares, que si lo comparás con el balance comercial de la Argentina, son los dólares que le faltan. ¿Bien? Entonces, dos conclusiones. La Argentina, por una mala política tarifaria, perdió el superávit fiscal con los subsidios, porque si vos mirás los subsidios hoy representan el 82% del déficit primario. Y perdió el superávit externo, porque pasó de ser exportador a pasar a ser un fuerte importador. Todavía estamos, la semana que viene inauguraremos el gasoducto para ver si importamos menos, si Dios quiere, este invierno, digamos. Pero la Argentina tiene un problema y el año pasado cerramos con un déficit de 4.500 millones de dólares, 4.400 millones de dólares el balance comercial energético. Entonces, una mala política tarifaria tiene efecto en la demanda, tiene efecto en el frente fiscal y tiene efecto en el frente externo.
que se verifica cuando vos mirás cuánto pagamos la energía con respecto a nuestros vecinos, ¿sí? Y ustedes acá lo que ven es, esta es la tarifa el precio del gas que pagamos en relación, el gas residencial en relación a los vecinos, y la tarifa eléctrica en relación a los vecinos, ¿no? Nosotros pagamos, ahí hay algunas multiplicaciones que se puede hacer, pero pagamos, me parece que 3 veces la factura de Brasil, o 3 veces la factura de Uruguay y 2 veces la factura de Brasil. Digamos, o dicho de otra forma, una familia en Uruguay paga 3 veces lo que nosotros pagamos en la Argentina, y una familia en Brasil paga 2 veces el doble de lo que pagamos en la Argentina. Bueno, esta presentación yo se las dejo acá. Quizás hay un resumen de lo que hablamos, que les comentaba hasta ahora. Yo creo que lo importante de la presentación, que espero que quede, es, digamos, cómo una mala política microeconómica persistente durante más de 20 años explica gran parte de los problemas macroeconómicos que hoy tiene la Argentina. Entonces, al momento de diseñar una política sectorial, siempre hay que mirar de reojo cuál va a ser el impacto en la macroeconomía. Así que bueno, muchas gracias, y si quieren abrimos a preguntas. Según los que nos explicaba Alejandro, si yo no entendí mal, la energía tiene un costo y el costo se paga, sí o sí. Alguien lo paga. En estas épocas, para nosotros los que estamos en la universidad, no nos debería conformar, y que tenemos la aspiración de ser directivos de empresas y del sector público y donde nos toque desempeñarnos profesionalmente, no nos alcanza que alguien nos venga y nos diga, de un día para otro voy a cortar el gasto público de raíz y mañana no va a haber déficit. Por eso es que para hablar estos temas es necesario seriedad. Vos has marcado que los subsidios, ¿qué significa? Significa que el Estado se hace cargo de parte del costo que nosotros pagamos del uso de la energía. ¿Tenés individualizado qué parte de la energía nosotros pagamos respecto del costo? Mira, en términos generales, hoy pagamos, a ver, en energía eléctrica, hoy el sistema paga el 50% del costo. Pero decir eso, con eso no te digo mucho. Yo te puedo, le sirve a un macroeconomista que está haciendo las cuentas fiscales. Entonces, digamos, paga el 50% del costo, yo hago las cuentas, cuánto tengo que ajustar o cuánto me falta para cerrar las cuentas públicas. Ahora, cuando vos abrís el sistema eléctrico, los distintos sectores de la demanda están pagando distinto porcentaje. Por ejemplo, la industria no tiene subsidio. La industria paga el 100% del costo. Ahí no hay problema. El sector comercial paga el 30% del costo. Está lejos. ¿Sí? El sector de altos ingresos que vimos ahí, a partir de mayo, paga el 100% del costo. Pero el sector de ingresos medios y de ingresos bajos está pagando el 17% y el 15% del costo. Es decir, el 70% de la demanda residencial paga en promedio el 16% del costo de la energía. El problema tarifario está ahí, en cómo ordenar o cómo acercar a costos a ese 70% de la tarifa residencial, que si vos mirás la película global es el 40% de la energía que se consume en la Argentina. Nosotros en nuestras casas consumimos el 40% de la energía eléctrica que produce el país. ¿Sí? De ese 40%, el 70% paga el 15% del costo. No sé si fui claro. Sí.
Cuando llega el invierno o el verano, vienen los cortes de luz, hablamos de aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Se corta la luz y queda ustedes han escuchado que el sistema queda en el límite. También habíamos escuchado que vaca muerta era la solución de muchos de nuestros problemas de la energía en el país. ¿Es así? El tema de vaca muerta, ¿cómo está? Vaca muerta. Muerta. Ayer escribí una nota y ponía, vaca muerta es un milagro. Perdón. El milagro de vaca muerta es eso, un milagro. Si uno mira los números de vaca muerta son extraordinarios. La producción de petróleo no convencional creció 50% de un año al otro, interanualmente. ¿Sí? No hay sector en la economía que haya crecido tanto. Y eso tiene varias explicaciones. Primero, que el sector es muy productivo. ¿Sí? Aumentó la productividad exponencialmente en los últimos años. Pagó la curva de aprendizaje famosa, ¿sí? Que ustedes ven en los libros de micro. Pero lo hizo en un contexto sumamente adverso. Cepo cambiario, restricciones de importaciones, ¿sí? Inestabilidad macroeconómica, tasa de interés, costo de capital por las nubes. ¿Sí? Y aún así eso pasó. ¿Por qué pasó? Porque reinvierte en su propio flujo. Hay muchos sectores en la economía que en estos momentos que están encepados, están reinvirtiendo su propio flujo y eso explica el milagro de vaca muerta. Te dice varias cosas eso, que si aún en condiciones adversas esto pasa, quiere decir que si pones un poco de orden, las noticias pueden ser aún mejores, y yo creo que estamos en ese escenario. Y te muestra que aún en condiciones adversas hay, digamos, externalidades positivas impensadas, ¿sí? Que te pueden afectar la tasa de inversión bruta interna, por ejemplo. Si vos mirás la tasa de inversión bruta interna, no cayó tanto como debería haber caído en un entorno tan adverso. Y gran parte se explica por esto, por la reinversión de los flujos que te muestran un sector como en el energético y en particular vaca muerta con mucho dinamismo. Yo arranqué con algunas preguntas. No sé si ustedes quieren hacer alguna consulta, ayúdenme. Pero en realidad es muy importante el hecho de que nuestro país, para conseguir avanzar en los índices de producción, requiere de inversiones. Y las empresas miran antes de invertir las posibilidades de crecimiento en el uso de la energía y la disponibilidad de energía que hay. Eso es un factor, me parece, ¿no? Sí, la Argentina, puede esperar una lluvia de inversiones como en el gobierno pasado. Me parece que no deberíamos tener esa expectativa. Lo que sí creo que hay sectores que son muy dinámicos. La energía es un sector dinámico. El campo es un histórico sector dinámico de la economía. La minería aparece con el litio y otros sectores como otro sector dinámico. Esos parecen los vectores por los cuales no podría haber una salida, digamos, a una coyuntura tan adversa como la que tenemos. El sector energético, digamos, cuando hablamos de vaca muerta, yo siempre digo, sí, son todas buenas noticias. Ahora, la Argentina no va a ser Arabia Saudita. Nosotros no vamos a ser Qatar exportándole gas al mundo, digamos, ni por escala ni por costo de capital. ¿Tenemos los recursos? Sí. Sacarlos es muy caro. El precio del gas en el mundo bajó. Hoy está con precios iguales o por debajo a los de la preguerra. Entonces eso afecta también, digamos, los planes de inversión de las grandes empresas que necesitan venir a la Argentina para sacar ese recurso que tenemos. Vaca muerta es un recurso, no es una reserva. Permitime. ¿Cuál es la diferencia entre recurso y reserva? Un recurso es algo que yo sé que está debajo de la tierra, ¿sí?
pero no tengo todavía la factibilidad económica para sacarla. Tengo la factibilidad técnica, la puedo sacar, pero no es comerciable todavía. ¿Sí? La reserva cumple todas esas características. Sé que está, la puedo sacar técnicamente, y si la saco la vendo, y tengo demanda para ese producto. Bueno, si uno mira las estadísticas de la Secretaría de Energía, la Argentina tiene 4 años de reserva de gas. Nada más. O sea, Vaca Muerta todavía no está incluido en las reservas de gas de la Argentina. ¿Sí? Tiene una enorme potencialidad. La Argentina, sin duda, puede aspirar a hacer un buen negocio y a aportarle a las cuestas externas, digamos, de vuelta, 6.900, 7.000 millones de dólares por año dentro de muy pocos años. Digamos. Pero seamos un poco más conservadores, digamos, en nuestros cálculos y no pensemos que vamos a hacer Kuwait en el año 2025. Perdón, Néstor, ¿hay un profesor que quiere hacer una pregunta? Bueno. Primero, Alejandro, agradecerte. Muy buena la presentación. Para mí, no es una sorpresa, pero la verdad pusiste los puntos sobre la I, sobre las IE, y por supuesto no nos vamos a quejar del mensajero porque sabemos que el mensaje es complejo, ¿no? Claramente. Ahí yo me quedan 2 preguntas para hacerte, ¿no? Porque primero diste un mensaje muy contundente donde el próximo gobierno no tiene libertad para decidir cuál es la dinámica del ajuste, digamos, ¿no? Por el tema regulatorio. Entonces, te preguntaría, digamos, en la medida de lo que se puede decir con la información que tenemos hoy, ¿cuál podría ser una dinámica para ese ajuste? O por lo menos diciendo, si esta situación actual se mantiene, ¿cuál podría ser esa dinámica, ¿no? Ese es un punto, esa es una pregunta que me gustaría hacerte. Y después otra que me generó mucha duda es, podemos seguirlo por presupuesto, cuál puede ser la deuda flotante, más o menos eso vos planteaste, pero hay una deuda flotante entre privados que vos bien planteaste que está oculta. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿se puede tener alguna idea de cuánto es hoy y qué dinámica va a tener esa deuda flotante? Porque en definitiva en algún momento va a haber que empezar a saldar esa deuda, digamos, ¿no? Cuando hablas de ajuste, ¿hablas de aumento de tarifas? Ajuste de aumento de tarifas o como puede ser absorbido entre esa deuda entre privados, ¿no? Porque obviamente esa deuda se te produce porque hay alguien que no genera los ingresos suficientes para pagarle entre privado entre ellos, ¿no? Es decir, que eso creo que debe tener algún problema ahí de ajuste de tarifa, digamos, ¿no? Mira, la primera pregunta, la política tarifaria tiene 4 patas, la mesa tarifaria tiene 4 patas. La primera, obviamente, el nivel de las tarifas y la estructura, si la aumentás o no la aumentás. La segunda son los costos. La tercera, los subsidios, que van a cubrir esa diferencia entre costos y precios y tarifas. Y la cuarta, la eficiencia energética, cómo haces para ahorrar, para gastar. Hoy leía una nota, España vio multiplicada varias veces el costo de la energía el invierno pasado. Este invierno consumieron 15% menos de energía, solamente por la disciplina, digamos, de ahorro propio, espontáneo de las familias. ¿Sí? Entonces no es un tema menor, digamos. La eficiencia energética debería estar en el centro de la próxima política tarifaria, ayudar a las familias a ahorrar energía. No es solamente, digamos, hacer lindos avisos publicitarios por la tele, sino ayudarlos quizás a cambiar la heladera por una heladera que consuma mejor, o poner doble vidrio en las ventanas, etcétera, etcétera. El ritmo que nosotros creemos factible de reducción entre el 2023 y 2024 es el que tenés ahí en la filmina, que va de 2.1 a 1.2. ¿Ok? Ese 2.1 le tendrías que sumar las deudas que son 0.6, entonces ya estarías en 2.7, casi 3 puntos del producto. Y al 1.2 es probable que le tengas que sumar 0.4 de deudas que arrastres de estas deudas intrasector privado, ¿sí? Y te vas a 1.6.
digamos, es una mirada. Todo depende mucho de las condiciones iniciales, de qué pase en el segundo semestre con la inflación, si tenés o no, digamos, algún tipo de ruido macroeconómico mayúsculo o no lo tenés. Digamos, todo indicaría que no va a pasar y que en condiciones de, digamos, ceteris paribus, el camino sería este. Cuando hablo de que no hay shock en esto, digo, si vos lees la normativa y lees los fallos de la Corte, te marcan un ritmo, digamos. Y tenés un piso de subsidios que no podés perforar que, digamos, si vos multiplicás un umbral mínimo de energía para el 50% de las familias pobres de la Argentina, te da un punto del producto. Vos menos de eso no vas a poder gastar. Vas a poder gastar menos cuando haya menos pobres en la Argentina. Va por ahí. Y después respecto a las deudas, digamos, esas deudas que se están generando adentro del sector, va a depender mucho hasta del ritmo electoral, digamos, ¿no? Si la cosa macroeconómicamente se complica, digamos, pongámonos 5 minutos en los zapatos de un gerente de una distribuidora eléctrica o de gas, que cobra la factura de todos nosotros todos los meses. Es decir, maneja un flujo muy importante y lo maneja un gerente financiero. Y el gerente financiero viene y te pregunta, Marcos, te dice, ¿qué hago? ¿Le pago a Camesa o hago un plazo fijo? ¿O compro bonos? ¿O compro dólares por la duda que no sabemos si nos van a pagar el mes que viene y tenemos que pagar los sueldos? ¿Sí? Entonces, corremos el riesgo que el segundo semestre el deporte más practicado en la Argentina sea no pagarle a Camesa. Si eso pasa, puede tener un problema. Digamos. Esa es la mirada pesimista. La mirada optimista es que, digamos, no pase nada raro después de agosto, que la cobrabilidad del sector privado se mantenga. Digamos. Nosotros pagamos la factura. Estamos hablando de que después aguas arriba, digamos, las distribuidoras no paguen la energía. Y si hay una cobrabilidad normal, digamos, estos números que ves ahí van a ser menores y el problema va a ser menor. Pero, digamos, estamos en un contexto de mucha incertidumbre, es difícil darte un número ahí. Perfecto, buenísimo. Bueno, creo que estamos en tiempo. Bueno, vamos a agradecer esta charla no muy frecuente, pero muy interesante para plantear en la universidad, y es un insumo de información absolutamente imprescindible, tanto para los gobiernos como para las empresas y para la universidad estudiando esta temática. Así que le agradecemos mucho a Alejandro que nos haya venido a presentar este tema y lo haya hecho con la claridad y el conocimiento que siempre nos muestra. Muchas gracias.